Bueno, ahora sí, vamos a arrancar, vamos a dar comienzo a este evento, ¿sí? Donde vamos a estar trabajando de la gestión eficiente de la protección de datos. Quiero agradecer especialmente a AWS, a BIM, ¿sí? por brindarnos este espacio y poder acercarnos a ustedes para contarles sobre todas estas cosas, ¿sí? Bien, Lucas, ¿me ayudás pasando al siguiente slide? Así hacemos un poco de housekeeping, algunas recomendaciones para este tipo de eventos. Asumo que después de tanto tiempo de pandemia ya algunas cosas las conocen, pero si no, no está mal recordarlo, ¿sí? Primero les pido, por favor, silencien sus micrófonos. Siempre nos gusta escuchar y ser un poco chusmas, pero a veces al resto les molesta un poco, así que por favor apáguenlos. Así estamos todos tranquilos y podemos dejarles el espacio a los speakers para que puedan contarnos todo lo que tienen para contarnos de forma ordenada, ¿sí? Si quieren, no estaría mal poner su nombre, guión empresa, así sabemos quién es quién y de dónde vienen, ¿sí? Y con eso tenemos un poco más de contexto para poder ayudarlos si hay alguna consulta, alguna pregunta o algo, ¿sí? Cuando terminemos vamos a tener una breve encuesta, van a poder participar de un sorteo, ya les voy a contar un poco más de qué se trata ese sorteo, pero les pido que por favor traten de quedarse hasta el final, así pueden completar la encuesta y participan. Que no se quede hasta el final, no participa, no tiene premio. Y por último, si tenés alguna duda, pregunta, consulta, sugerencia o algo, tenés el chat, por ahí por donde ya vieron que se estaban saludando todos. Pueden ir tirando las preguntas ahí, va a haber una persona que nos va a estar ayudando, recolectando las preguntas, clasificándolas. Y si encontramos el espacio adecuado, no esperamos al final y las tratamos de enganchar a medida que van sucediendo las presentaciones, ¿sí? Voy a tratar de interrumpir lo menos posible a los speakers, pero cuando corten, si hay alguna pregunta que aplique directamente, vamos a tratar de ponerla ahí. Bien, avancemos, Luke. Bien, les decía y les hablaba de la encuesta, ahí tienen un enlace que lo acaban de pegar en el chat, por lo tanto pueden ir y clicarlo, no tienen que ponerse a leer, tomar captura de pantalla. Lo copian y así a medida que va avanzando el evento lo pueden ir completando, ¿sí? ¿Qué hay de sorteo? Bueno, son 5 kits de créditos de AWS, ¿sí? Para que puedan explorar todas las cosas que vamos a estar viendo el día de hoy. Así que está buenísimo, los afortunados ganadores, ¿sí? Van a acceder a $100 de crédito cada uno para probar los diferentes servicios que vayamos descubriendo hoy y poder probar las tecnologías integradas. Bien, avancemos, Luke. ¿Qué se van a llevar hoy? ¿Sí? ¿Qué se van a llevar a casa? Primero que nada, cómo optimizar la estrategia de protección y backup de la información, algo que es súper importante hoy. Regulaciones, ransomware y un montón de cosas que nos están afectando en el día a día. Después, cómo modernizar la retención a largo plazo. ¿Sí? Uno siempre está pensando en el respaldo on-site y eso ya es legacy, tiene muchísimas décadas. Así que hoy vamos a aprender algo nuevo de cómo se manejan de forma moderna y eficiente la retención de data a largo plazo. Después, cómo integrar los servicios de backup offsite, ¿sí? Que tenemos con la capacidad de BIM y de S3 de AWS. Esto es importantísimo también. Recuerden todo el tema de ransomware, hay que tener respaldos fuera de la oficina, alejados y desconectados. Vamos a ver sobre esto también. Y vamos a descubrir por medio de 2 casos de éxito cómo algunas compañías pudieron resolver algunos de estos problemas que estamos teniendo. ¿Ok? Así que bueno, abróchense los cinturones, que todo esto es lo que se van a llevar a casa. Vamos, Luke, al siguiente slide. Vamos a descubrir quién nos acompaña el día de hoy. Primero que nada está Nicolás Bonillo, Solutions Architect de AWS, nos va a dar una presentación excelente. Está J. Gómez, Senior Inside Sales de Ingeniero de BIM, también nos va a dar una presentación excelente. Y yo, quien soy el anfitrión, CTO de Webcom, ¿sí? Los voy a estar guiando en este evento del día de hoy. Vamos a conocer quiénes nos van a acompañar de caso de éxito, ¿sí? Primero va a estar trabajando con nosotros Cabal, ¿sí? Va a estar Juan Pablo Torres como jefe de tecnología, va a estar Mati Búspero como jefe de redes y comunicaciones. ¿Bien? Ellos nos van a contar cómo estuvieron trabajando con cada una de estas problemáticas. Vamos, Luke. Y nos va a estar acompañando también Hernán Paggi, ¿sí? Jefe de IT de Open Sports, que tiene unas cosas súper interesantes también para contarnos. Así que bueno, para no robarles más tiempo con esta introducción, que se hizo un poquito larga, más la espera, estamos I10, creo que estamos bien para arrancar. Le damos paso a Nico para que empiece a mostrarnos la magia que tiene AWS para compartir con nosotros. Espectacular, Nico.
Creo que ahí me deben estar escuchando, probablemente viendo. Y si me Sí, dan sí, un segundo, estás perfecto. ya van a ver. No, bueno, tampoco perfecto, pero acá estamos. Eh, bien, si me dan un segundo, ahí ya deberían estar viendo mi pantalla. Voy a apagar mi cámara si tenés más espacio para mostrar las cosas. Bien, ¿ven ahí? Ok. Bueno, nada, excelente. Gracias Nico por la intro, espectacular. Como ya me presentó Nicolás, mi nombre también es Nicolás, somos tocayos en este caso. Soy Nico Bonillo, soy arquitecto de soluciones en Amazon Web Services. Aprovecho para agradecer a Webcom que nos haya permitido participar en este evento. La verdad que está buenísimo para nosotros poder estar acá y contarles un poco, en este caso, acerca de nuestra integración con BIM. Y fundamentalmente voy a comenzar hablando yo acerca de storage, ¿no? Tenemos una agenda súper interesante, como decía Nicolás. Vamos a tener una demo con BIM y vamos a revisar estrategias y herramientas de backup en la nube. Y como se imaginarán probablemente, para estas herramientas, el detrás de escena, el backend de todo esto, termina siendo un servicio de storage o de almacenamiento en la nube. Así que hoy voy a hablar un poquito de esto, ¿no? De servicios de almacenamiento en AWS. La primera pregunta quizás es ¿por qué elegir Amazon Web Services como proveedor de almacenamiento en la nube? Bueno, por un lado, por la eficiencia de costos. AWS sigue un modelo que se conoce como Pay as you go o Pay as you use, en donde ustedes pagan simplemente por los recursos que van a estar utilizando. No necesitan hacer una planificación de capacidad, no necesitan tener ningún tipo de recurso subutilizado o infraestructura ociosa, lo cual suele ser bastante común en escenarios on-premises. Y particularmente en el caso de servicios de almacenamiento, van a estar pagando por el volumen de datos que estén almacenando y no más. No van a estar atados a ningún tipo de contrato de uso de largo plazo ni nada por el estilo. Por otro lado, AWS o Amazon Web Services es fácil, es sencillo de utilizar. Tienen la posibilidad de utilizar nuestros servicios desde la consola, desde la consola web de Amazon Web Services o por línea de comandos, o fundamentalmente quizás lo más útil a través de SDKs, de Software Development Kits, desarrollados para los lenguajes de programación que ustedes estén utilizando para sus aplicaciones, ¿no? Esto les permite tener justamente esta integración nativa entre sus propias aplicaciones y AWS. Por otro lado, ¿por qué elegir AWS? Bueno, porque, no sé si ven estos cartelitos, disculpen. Eh, ¿Por qué elegir AWS? Porque operando en AWS reducen riesgos, ¿no? Riesgos de pérdida de datos. Los servicios de almacenamiento en Amazon Web Services son extremadamente durables. Extremadamente durables. Vamos a hablar un poco en esta charla acerca de durabilidad y vamos a ver en detalle a qué me refiero con esto. Y finalmente porque, digamos, con AWS pueden desarrollar soluciones de manera mucho más rápida, más ágil, respecto de lo que uno puede hacerlo en un escenario on-premises. Los tiempos de implementación, la verdad que se reducen muchísimo. Usted no tiene que preocuparse por todo lo que tenga que ver con ciclos de aprobación de compra, despliegue de infraestructura, puesta en marcha. Todos los que venimos del mundo de infra sabemos los tiempos que eso lleva, ¿no? Operando en la nube pueden implementar algo nuevo en cuestión de minutos, a un par de clics de distancia, y esto les permite tener la posibilidad de fallar, ¿no? La posibilidad de equivocarse como parte natural de un proceso de innovación. Si se equivocan pueden apagar, destruir los recursos creados y dejar automáticamente de pagar por eso. Pero yendo a hablar puntualmente en este caso de almacenamiento, que es lo que nos trae esta charla, tenemos tres grandes opciones de almacenamiento en AWS. Cada una de ellas posee una combinación única o particular respecto de rendimiento, durabilidad, costo e interfaz de consumo. Por un lado tenemos almacenamiento en bloques o block storage, en donde los datos, como algunos sabrán, están organizados como una matriz de bloques de tamaño fijo, no relacionados entre sí, y donde un host escribe los datos en esos bloques y donde los tiempos de acceso o la latencia de acceso a esos datos es muy baja. El caso más común es un disco local asociado a una instancia, a una máquina virtual, o también podría ser un array de discos de tipo SAN. Seguramente muchos conocen este tipo de almacenamientos. Por otro lado tenemos el almacenamiento en archivos o file storage, que utiliza un sistema de archivos jerárquico en este caso, organizado en árboles de directorios y que provee un acceso ya compartido a estos recursos. Ya no es un solo host el que se conecta a ese storage, sino que pueden ser múltiples los clientes. Los ejemplos más conocidos de estos son los almacenamientos en red, ¿no? De tipo NAS o, por ejemplo, un Windows File Server. Pero por último, y acá es donde nos vamos a enfocar fundamentalmente hoy,
Tenemos la opción de utilizar servicios de almacenamiento de objetos u Object Storage, en donde nos olvidamos del concepto de file system y tenemos a nuestros archivos, nuestros objetos almacenados juntos con sus atributos, con sus metadatos e identificados a través de un ID único y universal, ¿no? De esta manera podemos gestionar políticas de acceso muy, muy granulares. Esto desde el punto de vista de seguridad es muy importante. Podemos acceder a estos datos a través de una API, solo por mencionar alguna solución de la industria similar o que sigue este concepto. Podríamos hablar de plataformas de almacenamiento de objetos como Ceph o como el proyecto Swift de OpenStack, para aquellos que estén familiarizados con eso, pero si no, no importa. Ahora, ¿qué ventajas tenemos al utilizar un servicio de almacenamiento de objetos? Bueno, varias. Por un lado, la escalabilidad. Vamos a hablar un poco acerca de S3, nuestro servicio de almacenamiento de objetos, cómo S3 es virtualmente infinito en cuanto a la capacidad de almacenamiento. Por otro lado, la seguridad, mencioné un poquito recién, pero el acceso vía API permite definir estrictamente los permisos de acceso y permite también tener la capacidad de auditar en detalle el acceso a esos datos. Y por último, lo que es durabilidad de los datos, que eso les voy a hablar ahora. La durabilidad, seguro algunos conocen este concepto, pero la durabilidad está asociada a la probabilidad de pérdida de un objeto, la probabilidad de pérdida de un dato dentro de mi plataforma de almacenamiento. En general, este parámetro suele estar normalizado dentro de un año. Y para que se den una idea, cuando uno tiene dos copias de un dato en el mismo sitio, hablamos de un 99,99% de durabilidad. Cuando tenemos copias en dos sitios distintos, hablamos de una durabilidad del 99,99, o mejor dicho, 5 nueves. Y cuando estamos utilizando nuestro servicio S3, nuestro servicio de storage de objetos, el dato está replicado en 3 zonas de disponibilidad diferentes dentro de una región. Cada una de esas zonas de disponibilidad está separada de la otra en el orden de las decenas de kilómetros, podríamos considerar 100 kilómetros aproximadamente. Y estas características, este diseño desde el punto de vista de arquitectura, nos da una durabilidad de 11 nueves, 99,99, no lo voy a decir para no quedar como un ridículo. Pero esa es un poco la idea. Ampliemos un poquito acerca de estos conceptos, ¿no? de durabilidad y disponibilidad. Cuando hablamos de 5 nueves de disponibilidad, estamos hablando de que podemos esperar que en un año, mi dato esté inaccesible por aproximadamente 5 minutos y 15 segundos. Cuando hablamos de 5 nueves de durabilidad, estamos hablando de que podemos esperar tener la pérdida de un dato, de un objeto, por cada 100.000 que tenga almacenados. Así la tabla va creciendo, no vamos a hablar de cada ejemplo, pero para que se den una idea, hablar de una durabilidad de 11 nueves, cuando estamos hablando de una durabilidad de 11 nueves, puedo esperar la pérdida de un objeto cada 100.000 millones de objetos que tenga almacenado dentro de un año. Lo que es lo mismo que decir que si tengo 10 millones de objetos almacenados en S3, puedo esperar perder uno solo de ellos cada 10.000 años. Un poco para que se den una idea de esta durabilidad altísima que está planteada por diseño en S3 y que tan importante es para todo lo que tenga que ver con estrategias de backup, que es aquello de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Entonces, habiendo tenido un pequeño spoiler acerca de lo que es la durabilidad en S3, vamos a pasar a hablar de S3 formalmente como servicio de almacenamiento de objetos. Como les decía, S3 proporciona almacenamiento de objetos, almacenamiento de tipo Object Storage, y estos objetos son accesibles vía web, a través de la consola de administración de AWS, a través de APIs con las que pueden integrar este almacenamiento con sus aplicaciones. Vuelvo a mencionar, S3 tiene 11 nueves de durabilidad, que es lo que acabamos de mencionar. Podemos perder un objeto, si tenemos 10 millones almacenados, podemos perder uno cada 10.000 años. Y S3 es infinitamente escalable. La capacidad de almacenamiento que ustedes pueden consumir es virtualmente infinita. Ustedes, delegan toda la capa de administración de la infraestructura de almacenamiento, toda la capa subyacente a S3, ustedes no tienen que preocuparse por eso. Pueden escalar cuanto necesiten. Hay muy pocas limitaciones, hay algunas, pero una de ellas que se me ocurre, por ejemplo, es que un solo objeto no puede pesar más de 5 terabytes, lo cual en general para el 99% de las aplicaciones esto es completamente aceptable. Y algo interesante de S3, y que vamos a ver ahora, es que tiene diferentes categorías de almacenamiento, que van a tener que ver con la necesidad de acceso a esos datos o la frecuencia de acceso a esos datos.
Voy a hablar de eso en un minuto, pero S3 además les permite configurar políticas de ciclo de vida de esos datos, ya sea para eliminar automáticamente un dato que ya cumplió su ciclo, o para moverlos entre una de estas categorías y la siguiente, con el objetivo de ahorrar costos, y ahora vamos a entender por qué ahorramos costos si generamos una política de ciclo de vida en S3. S3 también permite, y mucha gente hace esto, hostear sitios web estáticos sin necesidad de que tengan que desplegar un web server a medida. Ustedes pueden alojar todos sus archivos de su sitio web estático y directamente desplegarlo, hostearlo en S3. Y S3 tiene muchas políticas de seguridad, políticas de versionado de objetos, políticas de protección, de eliminación de objetos. Y por supuesto los buckets, estos contenedores en donde almacenamos nuestros objetos, pueden ser auditados para saber quién operó con los datos que están ahí alojados. Por último, ya lo mencioné un poco al principio, pero acá es donde más sentido cobra esta idea de modalidad de pago por uso. S3 sí, una modalidad de pago por uso, en donde los precios son públicos. Si tomamos solo como referencia la región del norte de Virginia, que es una de las regiones más utilizadas o más conocidas de Amazon Web Services, estamos hablando de que están pagando 2.3 centavos de dólar por giga almacenado en la categoría S3 estándar, y tengan en cuenta que desde el punto de vista de almacenamiento, S3 estándar es la categoría más cara, o sea que esos son los valores de los cuales estamos hablando. Y sí me gustaría entrar un poquito en detalle acerca de qué es esto de las categorías o los tiers de S3, ¿no? S3 tiene opciones diversas para que ustedes puedan elegir en función de la frecuencia con la que necesitan acceder a los datos. S3 tiene un costo por almacenamiento de los datos y un costo por acceso a los datos. Recuerden que esto se maneja a nivel de API, con lo cual cada request, cada solicitud tiene un costo asociado, dependiendo si es un request tipo GET, un PUT, un POST, un COPY. Aquellos que estén familiarizados con las solicitudes HTTP van a entender a lo que me refiero, pero en definitiva tenemos costo por almacenamiento, costo por giga de almacenamiento y costo por solicitud, por buscar ese dato que está alojado en ese bucket. Y acá aparece el concepto de data caliente y data fría, ¿no? Si en esta gráfica nos movemos más hacia la izquierda, lo que tenemos es la data más caliente, es decir, los objetos que se necesitan acceder con más frecuencia y donde el costo de almacenamiento es más alto. Como les decía, esos 2.3 centavos son el costo de S3 estándar, que es el costo más alto de almacenamiento en la plataforma. Pero el costo de las solicitudes, en este caso, cuando estamos en S3 estándar, el costo de las solicitudes para acceder a esos datos es el costo más bajo de todos. Por eso el concepto de data caliente. Necesito acceder muy frecuentemente a esos datos, entonces ese acceso es barato y el costo de almacenamiento es un poco, perdón, un poco más caro. A medida que nos movemos hacia la derecha, empezamos a tener opciones diferentes o distintas de S3 estándar, en donde tenemos S3 estándar de acceso infrecuente, cuyo costo de almacenamiento es la mitad que S3 estándar. El tiempo de recuperación de un objeto es el mismo, o sea, el tiempo de acceso al objeto es el mismo, es inmediato, pero el costo de retrieval, el costo por solicitud de cada objeto es un poquito superior al de S3 estándar. Si no vamos bien hacia la derecha, tenemos dos opciones que son quizás las más conocidas en el mundo del almacenamiento de largo plazo, en el almacenamiento de backups, que son S3 Glacier y S3 Glacier Deep Archive. Son los tiers donde la data está bien fría, podríamos decir, donde uno accede muy infrecuentemente o nunca a estos datos. Los backups son el caso de uso, como se imaginarán, por definición. Uno tiene que guardar datos por mucho tiempo, pero idealmente no debería accederlos nunca. Y por este motivo es que en estos tiers el almacenamiento por giga es muchísimo más barato que en S3 estándar. Pero si quiero recuperar esa data, las tarifas son más altas. Y acá entra algo que es importante, que los tiempos de recuperación son más altos también. No tengo los datos disponibles de inmediato, sino que dependiendo de la tarifa que pague para recuperarlos, pueden estar en algunos minutos o inclusive en algunas horas, en el caso de S3 Glacier, o en el caso más extremo, que es el de Deep Archive, la data está disponible entre 12 y 48 horas. Pero ¿qué pasa? Si bien los tiempos de demora son un poco más altos, si ustedes ven lo que son los costos, siguiendo la misma idea de mantenernos en el norte de Virginia, etc., estamos comparando $0.023 contra $0.00099 por giga.
ahí está la diferencia un poco también de los tiempos de acceso respecto de cada uno de los tiers, ¿no? Tenemos algunas opciones adicionales, no quiero detenerme demasiado en esto, pero tenemos esta capa que se llama Intelligent Tiering, que es un servicio que utiliza inteligencia artificial para mover automáticamente objetos entre un tier y otro. Cuando uno no tiene claro cuál es el patrón de acceso a esos datos, puede utilizar este servicio que va a ir identificando cuándo mover la data de un bucket a otro automáticamente para optimizar costos. Y independientemente de cada uno de los tiers, no me interesa que se los aprendan de memoria, lo importante acá es que se entienda esta idea, este trade-off, esta relación de compromiso entre disponibilidad de los datos y frecuencia de acceso, ¿no? Para entender que según el caso de uso, uno puede elegir el tier que más sentido tenga para el negocio, ¿no? Solo para complementar, antes de terminar con algunas características más que aplican a todos los tiers de S3, tenemos la capacidad de usar versionado, ya algo mencioné antes, tenemos la capacidad de agregar etiquetas para mejorar la búsqueda y el filtrado de nuestros objetos, tenemos la capacidad de monitorear qué es lo que está pasando en nuestros buckets de S3, hacer auditorías respecto de la utilización de esos buckets, aplicar políticas de ciclo de vida, como decía, para mover datos automáticamente de un bucket a otro, independientemente de que lo hagamos con Intelligent Tiering, que es lo que les comentaba recién. Ustedes pueden decir que, no sé, a los 30 días de que un dato esté en S3 estándar, pase a acceso infrecuente de manera automática. Y también tienen la posibilidad de replicar datos en diferentes regiones en caso de que quieran tener un esquema de disaster recovery en otra región de AWS, más allá de la durabilidad nativa del servicio, ¿no? Por supuesto, S3 está integrado con múltiples servicios de AWS de manera nativa, y por supuesto con servicios de terceros, con servicios de nuestros partners, de nuestros socios tecnológicos, como en este caso les vamos a contar en un rato con BIM. Con lo cual todo lo que tenga que ver con operación y transformación de esos datos es muy sencillo de implementar, justamente por este diseño de API por defecto. Y bueno, si bien no es el foco de la charla, pero para que le interese en algún momento podemos también profundizar, S3 se suele usar como plataforma fundacional en el armado de un data lake en la nube, justamente por esta característica de que crecimiento infinito en el almacenamiento de los datos, ¿no? Y antes ya de dejarle espacio al equipo de BIM, me gustaría hablar muy brevemente de seguridad. Para aquellos que conozcan Amazon Web Services, S3 tiene integración nativa con el servicio de manejo de identidades y accesos, que es IAM, y permite también que puedan definir políticas de control de acceso a cada uno de esos buckets de manera súper granular, incluso con granularidad a nivel de objeto, a nivel de cada archivo que estén almacenando ahí. En S3 ustedes pueden cifrar, encriptar sus datos en reposo, utilizando cifrado tanto del lado cliente como del lado servidor. Pueden tener un inventario del estado de encripción de esos buckets y de los objetos que tengan esos buckets, mejor dicho. Los buckets tienen el acceso público deshabilitado por defecto, con lo cual ustedes van a tener que garantizar las políticas de acceso correspondientes, ya sea a un usuario o a un rol, a una aplicación, como vamos a ver en el caso de BIM a continuación. Y por último, es muy importante mencionar que tenemos diferentes servicios, como por ejemplo uno que se llama Amazon Macie, que permite descubrir, clasificar y proteger datos confidenciales que puedan tener almacenados en esos buckets de S3. Macie utiliza inteligencia artificial también para inspeccionar quién tiene acceso a un bucket y desde el punto de vista de rol de IAM, y puede también hacer un escaneo de esos buckets para identificar si hay algún dato personal identificable, como puede ser un número de documento o un número de tarjeta de crédito o algo por el estilo. Bien, la idea era hacer esta pequeña introducción acerca de nuestro servicio de storage de objetos, mostrar diferentes casos de uso, pero fundamentalmente tratar de poner foco hoy en que dentro de esta versatilidad de opciones que tenemos con S3, una de ellas es ser este backend, este trasfondo para integrarnos con las herramientas de backup de BIM. Y creo que tenemos espacio para algunas preguntas y después le dejamos la palabra a Jota, que tiene una presentación buenísima. Dale, dale. Gracias, Nico, la verdad que brillante. Buenísimo, un montón de información que seguramente va a ir decantándole las ideas a mucha gente que está conectado hoy con nosotros. Tengo dos preguntas de la gente que está en las sombras, esas que no quieren hacerlo en público y te escriben por privado. ¿Sí? Excelente. Y creo que están relacionadas con algo que ya comentaste, ¿no? Del ciclo de vida de la información. Ya Okay. Vos comentabas que a medida que la información se va cumpliendo con ciertas reglas, se va desplazando a diferentes niveles de almacenamiento, ¿no? Sí, exactamente. Mi pregunta es,
si no tenemos las reglas definidas, ¿las podemos definir después si la información va moviéndose? ¿O hay Sí. que definirlo al principio? ¿Hay que No, planear no, la por supuesto. estrategia? De hecho, lo más común es que uno no defina ninguna regla. Uno cuando empieza a probar S3 deja todo en un bucket por defecto. A veces hay gente que ni siquiera entiende o conoce de manera adecuada cómo son los otros diferentes tiers, con lo cual las reglas se pueden definir en cualquier momento. Digo, uno puede tener hace un año un set de datos, un volumen de datos en S3 y decir, bueno, voy a definir una regla porque quiero que, yo sé que mi negocio implica tener data caliente 30 días, pero después de eso mis clientes no suelen acceder tanto a esos datos. Prefiero moverlo a un tier un poco más frío, más de acceso infrecuente o de acceso extremadamente infrecuente, porque sé que si los necesito tienen que estar, pero quiero pagar lo menos posible. O sea, quiero pagar, si si lo muevo de ese 3 estándar a acceso infrecuente, estoy pagando la mitad del costo. Algo que es importante mencionar y que creo que no mencioné, es que para los dos tiers más altos, Glacier y Deep Archive, hay un tiempo mínimo de permanencia de los datos. Cuando uno mueve los Bien, datos a Glacier, tienen que estar, como son tiers justamente de data fría, se pide que por lo menos esos datos estén 90 días ahí, y en el caso de Deep Archive, 180 días. Suena bastante tiempo, pero en general lo que solemos mover ahí es es data nada. muy grande, y que necesitamos tener por muchos años. El típico tema de compliance, que necesito tener toda mi data, mi información, sobre todo en la industria financiera, por 10 años, bueno, Deep Archive. Generalmente eso va a estar ahí para siempre, digamos. O mejor dicho, Buenísimo. se va a borrar automáticamente cuando ustedes lo definan, ¿no? Justo esta persona me está aclarando acá que el problema que tiene con esta definición de las reglas o las políticas del ciclo de la información es que no tiene experiencia todavía y no sabe cómo definirlos, es lo que decís vos. O sea, justo es arrancar y después se va acomodando a medida que vamos descubriendo cómo funciona la tecnología. Tengo otra pregunta más que me llegó y está relacionada con capacidad. Tradicionalmente, la gente que viene trabajando con los sistemas de almacenamiento para respaldo está acostumbrada a precomprar volúmenes de datos hoy, por Totalmente, más que lo tengan que tener por totalmente, 5 años. Y vos totalmente. hablabas de que obviamente por la tecnología que tiene C3 es prácticamente infinita la capacidad que vos podés tener. Sí. Y lo que me está preguntando acá es, eh, ¿vos tenés que precomprar capacidad de almacenamiento o es un pago por uso? ¿Hay opciones? ¿Cómo es? Ayudemos a que Bien, el resto descubra esto también. bien. A ver, el 80 o 90% de la charla fue de S3, que es nuestro almacenamiento de storage de objetos. En el Ujú. caso de storage de objetos, no hay que precomprar ningún tipo de capacidad, eso es absolutamente pago por uso. Bien, Sí, si estamos hablando de un volumen muy, muy importante, si estamos hablando de petabytes de datos, es recomendable que tengamos alguna charla adicional para tener algún acuerdo por volumen y que podamos ayudar también a los precios, o con los precios a los clientes. Igualmente ustedes van a ver en la página pública de precios de AWS que, superada cierta capacidad, el costo por giga empieza a ser más barato. Esos claro. 2.3 centavos de dólar, creo que ya cuando ustedes superan una capacidad, no lo tengo claro en este momento, pero es público, creo que a partir de los 10 teras o de los 100 teras ya el giga empieza a costar menos, con lo cual parte de la escalabilidad también es tener estos acuerdos por volumen, y si hablamos de volúmenes muy grandes puede haber también algún tipo de precio privado preferencial. Respecto de lo que es storage en bloques o storage de tipo file storage, ahí está la posibilidad, digamos, cuando uno reserva un volumen, digamos, quiero que el volumen local a mi instancia, a mi máquina virtual, sea de 15 GB, independientemente de que esos 15 GB estén siendo utilizados, ahí sí uno reservó capacidad. La Claro, recomendación es reservar la menor capacidad posible, porque eso es flexible. Uno puede después en caliente agrandar el tamaño de ese disco. Pero bueno, ahí sí funciona un poco más por la reserva, porque es un storage más, más fijo, ¿no? Asociado a una instancia virtual. Pero para todo claro. esto que hablamos recién y que hace sentido a la charla por temas de backup, S3 es completamente flexible y no van a estar pagando por más de lo que estén utilizando. Buenísimo, Nico. Un golazo, che. La verdad, muchísimas gracias. Un Ahora le placer. vamos a dar el lugar a Jota, ¿sí? Para que nos cuente un poco, pero antes les quiero recordar, y sobre todo a la gente que se La sumó a encuesta. último momento, completen la encuesta, Sí, porque lo sí, sí. completen la encuesta, no participó por el sorteo, que no participó por el sorteo, pierde las chances de ganar. Así que ahora le pedimos al equipo de marketing que nos pegue de vuelta ahí en el chat el enlace, así pueden participar.
Apagamos las cámaras y lo dejamos a Jota. Jota, todo tuyo. Bueno, gracias Nico Solop, gracias Nico Bonillo también, gracias por la invitación. Bueno, como les habían dado en la presentación, mi nombre es José Gómez, soy ingeniero de preventa de BIM para la región de Latinoamérica. Y bueno, lo que vamos a hacer hoy es hablar de las integraciones que tiene BIM con AWS. Lo que estamos viendo en pantalla son algunas de las soluciones con las que nos integramos, ¿no? Por ejemplo, arriba a la izquierda vemos que BIM tiene, ahora lo vamos a ver en la demo, una consola 100% nativa, 100% nube que corre en AWS, y esa consola de backup nos va a permitir hacer backup de las instancias EC2, nos va a permitir hacer backup de los RDS, y nos va a permitir hacer backup de VPC. Abajo de todo a la izquierda, BIM Backup para Office 365, podemos usar el almacenamiento OS3 y el de acceso infrecuente para enviar los backups de Office 365, sacarlos de la nube de Microsoft y tener una copia secundaria en AWS. Arriba de todo a la derecha, EKS, el ambiente de Kubernetes, de contenedores que podemos desplegar en Amazon. Bueno, tenemos una herramienta que se llama Kasten, que es capaz de respaldar los contenedores que nosotros tengamos corriendo en AWS. En el medio, Cloud Tier y Archive Tier. Es esta capacidad que tiene BIM Backup and Replication de enviar nuestras copias de backup a Amazon S3, y ahora, en la versión 11, también podemos enviar esos backups, sacarlos del S3 después de un tiempo y moverlos de manera automática a Glacier. Y abajo de toda la derecha, una de las características que BIM tiene desde hace varias versiones, que es la capacidad que tenemos de backups de máquinas virtuales o máquinas físicas de nuestro data center, restaurarlas convirtiéndolas de manera automática en instancias EC2. Vamos a centrarnos ahora en el medio, Cloud Tier y Archive Tier. Lo que estamos viendo a la izquierda son las unidades de backup tradicionales que usamos con BIM Backup and Replication. Esto podrían ser discos locales, de duplicadores, carpetas compartidas NFS o SMB, LUMS de algún storage. Bueno, esto es lo que nosotros llamamos la capa de performance o performance tier. Esta capa de performance nos permite tener nuestra copia principal de backup, nuestra copia primaria. Pero como todos sabemos, para estar a salvo de un ataque de ransomware, o si tuvimos un ataque de un trojano y alguien gana acceso remoto, o a nuestro servidor de backup, o a nuestra red, hay una regla que se llama la regla 321. 3 copias de los datos en 2 backups diferentes, y uno de esos backups fuera de mi data center. Y para eso usamos Amazon S3. De manera automática, los backups que tenemos en la capa de performance, es decir, en nuestras unidades locales, lo vamos a copiar y o mover a Amazon S3. Recordemos que Amazon S3 ofrece un servicio llamado inmutabilidad. Esto significa que todo lo que yo copio a un S3 de Amazon con la inmutabilidad activada, nada ni nadie puede borrar esa imagen de backup. Ni siquiera un proceso automático como un ataque de ransomware, ni siquiera un administrador enojado o un hacker que ganó acceso a nuestra consola de backup, porque está activada la inmutabilidad nativa de Amazon S3. Esto entonces constituye una copia offline y con inmutabilidad. Pero ¿qué pasa? Esto tiene un costo, Amazon S3 tiene un costo que Nico recién explicó, y cuando nosotros queremos empezar a usar esta característica como un reemplazo natural de cinta, o para retención a largo plazo, bueno, los costos empiezan a elevarse. Y entonces, ¿qué pasa? Los clientes empiezan a usar Archive Tier. Archive Tier es la capacidad que tiene BIM de usar Amazon Glacier, que si se fijaron en la presentación que hizo Nico, Glacier tiene un costo 20 veces menor que Amazon S3. Entonces lo que estamos viendo en pantalla sería el ciclo de vida de mi imagen de backup.
Yo podría enviar un backup a un repositorio Linux inmutable local de mi data center, es decir, usar la inmutabilidad nativa de Veeam, pero combinar ese repositorio inmutable de Veeam con Amazon S3 inmutable, con Glacier inmutable, y eso significa que todo el ciclo de vida de mi imagen de backup tiene protección anti-ransomware. Y todo ese ciclo de vida, toda esa política donde yo voy a definir durante cuánto tiempo vive ese backup en mi disco local, después en qué momento lo subo a Amazon S3, por cuánto tiempo lo dejo ahí, y después de un tiempo X lo muevo a Glacier. Todo eso lo voy a hacer de manera automática y lo voy a definir en la consola de Veeam. Entonces, esta movida, mover los backups de un S3 a un Glacier, nuestros clientes en versiones anteriores lo hacían a mano. Es decir, tenían los backups de Veeam en el S3, creaban una política, que explicaba recién Nico, y movían los backups, digamos, a mano a Glacier. Eso hacía que esos backups que se iban a Glacier, Veeam no los veía. Y entonces en la versión 11 agregamos este soporte a Glacier y mediante políticas yo voy a configurar en qué momento tomo el backup que tengo en un S3 y lo muevo a Glacier. Y entonces vamos a ver directamente nuestras consolas de backup, ¿sí? Primero, la más rápida. Esta es la consola de Veeam Backup para Office 365. ¿Sí? Nosotros vamos a hacer backup de Office 365 y fíjense que yo puedo configurar un repositorio de Amazon, ¿sí? ¿Para qué? Para que los backups que yo hago de Office 365 vayan a un Amazon S3. Simplemente pongo las credenciales, me conecto al bucket que yo quiera, fíjense aquí, dentro de mi S3 yo puedo tener muchos buckets, voy a elegir el bucket que yo quiera, o en ese momento puedo crear uno, y fíjense que acá en el botón Advance, yo puedo definir límite de consumo, y también, si mi cuenta, mi suscripción tiene configurado Infrequent Access, también puedo seleccionar la opción para que mis backups de largo plazo queden en el acceso infrecuente de Amazon. Esto es mi integración de Office 365, Veeam y AWS. Y vamos a volver a este slide para mostrarles entonces cómo este slide se logra en la consola de Veeam. Yo voy a crear lo que nosotros llamamos repositorios escalables, donde, vamos a las propiedades, voy a definir primero mi capa de performance, es decir, una unidad local o varias unidades locales. Yo podría combinar mi capa de performance con distintos repositorios de duplicadores, discos locales, carpetas de red, todo lo que yo tengo on-premise. Capa número 1, capa de performance. Luego voy a definir la capa número 2, Amazon S3. Amazon S3, con estos dos tildes, yo defino la política de cómo muevo y o copio mis backups a Amazon S3. Por ejemplo, con el primer tilde, todo backup que yo tengo localmente, inmediatamente lo copio a Amazon S3. Con el segundo tilde yo defino a partir de qué cantidad de días yo ya no quiero los backups locales y los voy a mover a Amazon S3. Si yo los fui copiando, este procedimiento de mover simplemente borra los backups locales. Y entonces yo ya empiezo a ver cómo puedo tener backup por 30 días localmente y a partir de ahí tengo esos mismos backups en la nube, pero cuando yo los voy borrando, voy reciclando mi unidad local, los mantengo en S3. Tengo una copia de retención mediana en S3. Siempre se recomienda habilitar la encriptación de datos, ¿sí? Es decir, todo dato que yo envío a una nube tiene que salir encriptado, ¿sí? Mejores prácticas. Y finalmente, la capa número 3, Archive Tier. ¿En qué momento
yo disparo la política para que los datos que están en el S3 sean movidos a Glacier. De esta manera muy simple, yo defino una unidad lógica de backup llamada scale-out, ¿sí? Y esta unidad lógica está compuesta por la capa local, por el S3 de Amazon y por Glacier. Simplemente tengo que venir a una tarea de backup y asignar esa tarea de backup a un repositorio S3. Por ejemplo, vamos a ver si hay alguna aquí configurada. Aquí está. Esta tarea de backup, si voy a storage, está apuntando a mi unidad lógica que yo sé que está compuesta por un disco local, Amazon S3 y Amazon Glacier. Tan simple como es. De esta manera yo automatizo y cumplo con la regla 321. 3 copias de los datos en 2 backups diferentes y uno de esos backups fuera del data center. Con el agregado de que mi copia que está en Amazon S3 y en Glacier uso la inmutabilidad que me ofrece Amazon. Entonces, si yo tengo un ataque o un desastre total en mi data center, tengo muchas opciones. Una de esas opciones es tomar el backup de cualquier máquina, ya sea hecho por el agente, Restore to Amazon, o el backup de una máquina virtual, Restore to Amazon. Y si ese backup ya está en Amazon, botón derecho, Restore to Amazon. ¿Esto qué significa? Yo podría tener un desastre total en mi data center, perder mi VMware, y tengo mi repositorio a salvo. O también perdí mi repositorio local, pero tengo una copia en Amazon. Yo puedo restaurar directamente a Amazon, es lo que nosotros llamamos restore directo a Amazon, ¿sí? Convirtiendo esta máquina de tipo VMware o una máquina física, y ese backup que yo puedo tener en un disco local o ya subido a Amazon, transformarlo en una instancia EC2. Y hablando de instancias EC2, aquí lo que estamos viendo es la consola de Amazon, donde veo mis máquinas corriendo en Amazon. Estas máquinas que pueden ser creadas directamente en Amazon o como resultado de hacer un restore desde mi VMware usando Vim hacia Amazon, las tengo que proteger también. Y para proteger las máquinas, las instancias EC2, yo voy a usar esta consola de backup, Vim Backup for AWS. Y fíjense que cuando yo voy a la parte de instancias, veo todas mis máquinas, mis instancias EC2, pero fíjense también que esta consola es capaz de hacer snapshot de mis instancias RDS. Si yo voy a la parte de políticas, veo que voy a poder crear políticas para proteger EC2, para proteger RDS, incluso puedo crear políticas de protección de mis configuraciones de VPC. Y entonces estamos viendo que con Vim podemos hacer backup de todo mi data center on-premise y también podemos hacer backup de mis instancias y servicios RDS que tengo en Amazon. Y además, yo tengo la posibilidad de integrar mi consola de Amazon con mi consola tradicional de Vim Backup and Replication. Y entonces, por ejemplo, yo veo en mis repositorios tradicionales, mis unidades locales, pero yo puedo venir a repositorios externos y agregar el S3 que yo estoy usando para mis backups de Amazon. Las máquinas que yo tengo acá, las instancias que yo tengo acá, le voy a hacer un snapshot y luego voy a mover ese snapshot a un área S3, mucho más barato que dejar snapshot en el área de snapshot. Porque básicamente esta solución de backup para AWS lo que hace es hacer
invocar al snapshot de AWS, pero luego yo defino una política donde muevo ese snapshot a un S3, mucho más barato. Y lo que grabo en ese S3 tiene formato BIM. Por lo tanto, yo puedo venir aquí y agregar ese repositorio y verlo en mi consola local. Y entonces, yo voy a tener la integración con BIM, BIM Backup and Replication, esta es la consola tradicional, y en la versión 11 automáticamente ya puedo enlazar mi consola tradicional con mi consola de Amazon. Y puedo ver, por ejemplo, las políticas que yo tengo definidas en Amazon. Y si, por ejemplo, le doy botón derecho, editar, lo que va a hacer básicamente es llevarme a la consola de BIM Backup for AWS para editar la política. También podría iniciar el backup de esta política, ¿no? Botón derecho, Start. Y si voy a repositorios externos, yo veo los backups que tengo en AWS. En resumen, hemos visto la integración que tiene BIM, vamos a volver para atrás, al principio de todo, ¿sí? Hemos visto la consola de BIM for AWS, que nos permite hacer backup de estos 3 servicios. Hemos visto cómo desde la consola de BIM Backup para Office 365 puedo utilizar los servicios de Amazon S3 y S3 Infrequent Access. Hemos visto cómo se integra BIM Backup and Replication tradicional con el servicio de S3 y Glacier, y hemos visto cómo podemos hacer backup ida y vuelta, tanto desde Amazon como desde on-premises. Eso es todo. Muchas gracias por la invitación. No sé si tenemos preguntas, Nico. Hay preguntas, hay preguntas. Primero que Excelente. nada, acá está Hugo Iavarone. Hola, Hugo, buen día. Nos está preguntando si estas configuraciones nos permitirían estar hablando de una solución con RPO mayor a 0. Lo cual yo entiendo A que ver, sí. con un RPO tendiendo a 0 sería la pregunta, o sea, Sí. tener la cantidad, el menor tiempo posible, porque definamos, RPO Ah, es la cantidad de recovery time, información que yo estoy recovery point. dispuesto a perder, Ujú. ¿no? RPO es la frecuencia de mis backups. Sí. BIM lo que hace es cuando tiene muchas tecnologías como BitLooker, de duplicación, encriptación, un montón de tecnologías y métodos de transporte que hacen que el backup de la máquina cliente, de la máquina virtual, sea muy rápido, pero muy rápido. Tenemos benchmark, performance, documentos que demuestran que los backups de BIM son los más rápidos del mercado. Eso me permite a mí tener mayor frecuencia de mis backups. Eso redunda en un RPO tendiendo a 0. En la versión 11 de BIM agregamos ahora también réplica basada en CDP, protección continua de datos. Ya no es una réplica basada en snapshot, sino que básicamente VMware nos cuenta, le dice a BIM, che, este bloque lo acabo de grabar en la máquina productiva. ¿Lo querés? BIM le dice, dámelo, lo va a comprimir, a encriptar y lo va a hacer viajar a través del enlace a mi máquina replicada del otro lado. Esto no tiene impacto en la máquina cliente, porque la escritura ya se hizo. Lo que hizo VMware es darnos el bloque a nosotros también. Y el bloque ese lo transportamos. Eso es protección continua de datos. Y ahí sí tenemos un RPO cercano a 0. De hecho, se puede hacer réplicas de 5 segundos. Terrible. Mientras que en la tecnología anterior, la réplica estaba basada en snapshot y no se recomendaba menor a 15 minutos, porque vos no puedes estar pidiendo un snapshot cada 2 minutos a VMware o al storage porque lo matas. ¿Sí? En la versión Bien. 11 tenemos CDP con protección cercana a 0. Buenísimo. Creo que queda 1 minuto para responder la encuesta y nada más, si es que no la cerraron todavía. Jota, una cosa más y una pregunta más y te soltamos, Dale. ¿sí? Así podemos avanzar con las historias de éxito que tenemos el día de hoy. ¿Hay que comprar algún add-on adicional para poder usar esto? Nada. 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 Cuando vos compras BIM, vos comprás una solución 4 en 1. 4 soluciones con la misma licencia. Bien. Backup de snapshot. Backup from storage snapshot.
backup tradicional, réplica y protección continua de datos. Cloud Tier, Archive Tier, las integraciones con la nube están todas incluidas. Todas las tecnologías que yo hablé hoy están incluidas en la licencia de BIM. Es decir, que cualquier persona que hoy esté usando BIM, sin tener que comprar nada, lo único que tienen que hacer es tener su cuenta de AWS y empezar a consumir el servicio. Empezar a consumir el servicio, exactamente. La única Brillante. salvedad es que si vos tenés BIM Backup para Office 365, eso se licencia aparte porque es una solución aparte, ¿no? Sí, 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 sí. Además estamos con AWS, así que no deberíamos decirlo. Pero no importa. Vamos para Bueno, adelante. pero sabés que hay muchos clientes que Que lo respaldan consumen, cruzado. respaldan cruzado porque quieren sacar los datos de Microsoft y mandarlos a un almacenamiento a largo plazo con un costo menor, básicamente, Bien. infrequent access, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Ahí tengo una pregunta, me están diciendo si el video va a estar disponible después. Sí, sí, vamos a hacerles acercar Voy a pegar aquí. un enlace para poder verlo, no hay problema. Y tenemos una consulta, por favor, para usar CDP en la versión 11, ¿requerimos algún licenciamiento en particular para Nada, CDP? nada. No, Bien. no, está incluido en la licencia. O sea, si ustedes ya son usuarios de BIM y quieren empezar a usar CDP, simplemente hay que ir al inventario, al vCenter, y va a haber un botoncito que dice desplegar los filtros de CDP, y BIM automáticamente va a desplegar esos filtros en el clúster de VMware. Buenísimo, buenísimo. Che, y si a alguien le queda alguna duda, alguna pregunta, la deja ahí en el chat y después vemos cómo le hacemos llegar la respuesta. Nos está quedando un poquito de tiempo, vamos a las historias de éxito, ¿te parece, Luke? Así ya vamos acercándonos al cierre. Acuérdense que al final tenemos el sorteo. Vamos a las historias de éxito. ¿Qué ¿Cómo tal, estás? Nico? ¿Cómo ¿Todo estás? bien? Muy buenos días. Bien, bien. Che, Buen muchas día a gracias. todos. Buen día. Contanos un poquito de Open Sports. ¿Qué hace? ¿A qué se dedican? ¿Cuál es el negocio principal? Bueno, Open Sports es una empresa de muchos años, ya en el año 63 creo arrancó un negocio con quien es el padre quien era el papá del actual dueño, que es Marcelo Cardelino, y arrancó en el rubro del calzado estándar, estoy hablando de 1963, un montón de tiempo. Después, como 20 años después o 15 años después de todo eso, digamos, con una visión muy acertada, deciden incursionar en todo lo que era la parte de artículos deportivos, pensando que se iba a venir una movida muy grande en el deporte. Mirá si estuvieron acertados, porque Sí. como fue todo, la verdad que estuvieron más que acertados. Y ahí se incursionaron en todo lo que era el mundo de artículos y calzado deportivo, indumentaria y demás. A partir de ahí, para adelante, fue creciendo muchísimo hasta, llegó un punto, creo que fue en el 95, era tan grande y estaban surgiendo tantos actores en juego que se decidió formar un grupo que aglomeraba varias empresas, y ese grupo se decidió llamar Open Sports. Venía todo bárbaro hasta que nuestro querido país en el año 2002, todo voló por los aires y las cosas están muy complicadas para un montón de los que formaban parte de ese grupo, y Marcelo decide adquirir la marca directamente. Y la marca Open Sports pertenece a Marcelo Cardelino y su familia, y es una empresa totalmente marplatense. Tiene la sede acá en Mar del Plata. Por allá en Capital y en otros lugares van a ver los negocios de Open Sport, pero la marca pertenece a Marcelo, y ahí arrancó todo lo que es hoy, hasta llegar al día de hoy y convertirse en una empresa que está en el top 5 a nivel nacional de las empresas de venta de indumentaria y calzado deportivo. Así que esa es la historia de la empresa, y la empresa que arrancó con unos pequeños servidorcitos chiquititos allá cuando yo entré a trabajar, cerca de hace 18 años más o menos. Hoy tenemos un data center más que considerable, digamos, dentro de lo modesto que podemos ser. No es un data center gigantesco ni nada por el estilo, pero tampoco es nada chico, y eso nos permite mantener toda la operatoria de la compañía funcionando de manera armónica, por lo menos, viste cómo es en Haití, lo decimos ahora, mañana dentro de 5 minutos no sabemos. Sí, es otra cosa. Es otra cosa, pero bueno, por suerte hemos siempre estado acompañados hemos ido eligiendo bien las soluciones para que todo funcione así. De hecho, bueno, vos lo sabés muy bien, con Webcon trabajamos hace muchos años, así que sabés sabés por todo lo que hemos pasado y cómo vamos Conocemos evolucionando. muy bien, conocemos muy bien. Sí, sí, tal cual. Así que Buenísimo, gracias por la intro. Creo que probablemente la gente de Argentina lo conozca, pero tenemos gente de otros países también, y con esta intro podemos más o menos orientar un poquito de qué estamos hablando.
Hablabas de que hicieron una buena inversión en un centro de cómputos, ¿sí? Hoy estamos en un evento donde también estamos incluyendo cosas de nube. ¿Cómo medís vos el beneficio de la elasticidad, ¿sí? en los servicios cloud de AWS? ¿Qué peso tiene? Uno está acostumbrado a comprar, como mencionaba antes, capacidades fijas, es decir, yo no me puedo mover más de acá, y de repente te encontrás con que metiendo dos parámetros es infinito. Sí. ¿Cómo lo pesaron ustedes eso? Mirá, obviamente todo lo que vinieron hablando, yo estoy viendo las presentaciones de Nicolás y de José Luis, todo aplica a todo, siempre en Haití, eso es así, y vos tenés que tener soluciones que te permitan moverte de esa manera. Con respecto al punto crítico, yo creo yo, y digamos, y en una actualidad totalmente que se está dando en la actualidad y que la pandemia aceleró, creo que es un caso muy, muy puntual para mencionar, pero creo que la elasticidad y la versatilidad que tiene AWS nos ayudó a poder montar nuestro sitio de e-commerce, el sitio de e-commerce de la empresa, que es muy grande, y de hecho cuenta, por un lado está lo que es Open Sports, que es la venta de calzado y indumentaria clásicos, pero nosotros también tenemos una marca que se llama Trip, que también tiene su propio e-commerce, totalmente separado, y toda esa plataforma está montada sobre AWS. ¿A dónde entra en juego el tema de la elasticidad? Primero, el contexto actual en el que vivimos de esta pandemia, cuando no tanto ahora, pero cuando todo empezó, que nos dijeron, se quedan todos adentro, no sale nadie, y la gente empezó a comprar online, eh, la plataforma empezó a crujir, porque vos estabas preparado para cierto volumen de ventas, y vos decís, bueno, las cosas cambiaron dramáticamente, y a eso se le empezaron a sumar eventos como son los Cyber Monday, los Black Friday, que son eventos muy grandes, donde los descuentos son muy agresivos, y entonces las plataformas quintuplican la capacidad de tráfico que tienen y su capacidad de procesamiento. Bueno, en AWS, ese fue, veníamos de otra plataforma, migramos y estamos en AWS hoy, y la manera en que se trabaja la elasticidad y cómo crece a demanda los sitios de e-commerce para las dos marcas en paralelo y de forma automática. Vos me decís, tenés que dedicarle horas de personal de IT a que esté trabajando. No, eso es de manera automática. Vos tocas dos parámetros, lo preconfigurás antes de los eventos y la plataforma es totalmente elástica, crece y vos no tenés ningún problema de performance. Entonces, tengas 1000 personas o 100.000 en el sitio, ojalá tengamos 100.000, en simultáneo, la plataforma no te enterás, porque vos siempre donde haces un clic, viste tu imagen, tenés tu zoom, entras a lo que es el checkout, todo a la misma velocidad. Entonces, esa es la gran ventaja de la elasticidad de tipo plataformas, ¿no? Yo creo que lo de Buenísimo. AWS fue drástico el cambio. Hernán, te hago una pregunta. Antes hablaba de temas de cumplimiento, hoy está mucho en la agenda el tema del ransomware. ¿Encontraste algún otro motivo que te haya llevado a definir una estrategia de tener respaldos fuera de tu data center? Sí, motivos hay un montón. Lo que mencionaste, tema de ransomware, bueno, creo que es algo que hoy en día todos tenemos que tener Hoy quema. contemplado. Tenemos que tener contemplado. De hecho, hemos tenido ataques de ransomware en su momento, los cuales fueron mitigados a tiempo. No hemos tenido mayores problemas con eso, pero sí fuimos víctimas de eso. Yo creo que últimamente pocos son las empresas que se han salvado este tipo de prácticas. Pero yo creo que una de las cosas más importantes que te permite hacer el offsite de tus backups, aparte de, digamos, como se mencionó en la charla de BIM, que vos tenés digamos, tu tier de almacenamiento local, después vas a capacity tier y demás. Yo creo que algo fundamental es el tema de la granularidad, eso es fundamental, y otro tema, el tema de las políticas de acceso, la seguridad, la encriptación, porque eso yo creo que es lo que te termina blindando ante un problema de la magnitud y la gravedad que puede tener un ataque de ransomware o de un malware, eh, que sea desde afuera o que pueda sufrir internamente por un descuido de algún compañero o lo que sea. Yo creo que la encriptación, las políticas de seguridad y todo cómo se maneja ese tipo de almacenamiento en AWS, creo que está pensado de principio a fin, y como mencionaba Nicolás, vos tenés esos 11 nueves que te dejan recontra tranquilo. O sea, si Claro. tenés eso por detrás, es algo que vos no tiene que estar el equipo de TI estar preocupado continuamente en ese tipo de cosas, estar pensando, che, mirá, ¿qué pasaría si tal cosa? Ahí fíjate que los backups, y de hecho, incluso a nosotros particularmente nos permitió eliminar el tape de nuestro esquema de backup tradicional, ¿no? Que veníamos durante muchos años Sí. con la reducción de costos que eso implica, ¿no? El costo de mantener tapes
robot de Cinti y demás, quien muchos de los que están acá seguramente lo conocen, es muy elevado. Nosotros eso lo eliminamos y optamos por una política de migración a AWS en todo lo que es la parte de almacenamiento. Obviamente S3 tiene 2 millones de cosas. Sí, no se Para mí termina es nunca. un invento fabuloso lo que hizo AWS con S3, porque no es un bucket solamente, tiene mucha cantidad por debajo, una tecnología que realmente es muy, pero muy versátil. Que vos desde una línea de comando, una API, haces cosas hasta guardar petabytes de información y que se agarren y lo mandás al hot tier, y lo mandás o lo mandás al almacenamiento de long retention, haces lo que quieras. La verdad que en eso nos ayudó mucho. Esa era mi última pregunta. Y para ir cerrando ya estas historias de éxito, me gustaría que me contaras un poco más sobre qué tan útiles, cómo están explotando ustedes las políticas de ciclo de vida de la información. Eso es lo que a nosotros, los que estamos en IT, entender cómo la información se tiene que comportar y se tiene que mover en función de ciertas reglas, ¿no? Vos lo hablabas recién de los diferentes estadios, Nico lo hacía de la misma manera. ¿Qué tan útiles son? Contarnos desde el punto de vista del usuario final, ¿no? O sea, ¿qué te brinda tener ese abanico de opciones? Mira, lo primero que te brinda yo creo que son fin de semanas tranquilos, para empezar, ¿no? Porque quienes trabajamos en esto sabemos cómo es todo, ¿no? El tema de tener una tranquilidad en tu entorno de trabajo, nosotros tenemos que estar 24/7 ante caso de eventos críticos, pero Sí, claro. eso lo evitás. Si bien no es muy común, pero cuando empiezan a pasar y las tecnologías van evolucionando, de la misma manera que evolucionan las tecnologías, evolucionan los inconvenientes que vos te puedas encontrar en el camino. Yo creo que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que como manejamos la información hace 5 años, es totalmente distinto a cómo las manejamos hoy. Antes se hablaba de cloud, como vos tenés un website y tengo mi sitio web en la nube y tenés un VPS en la nube, y eso hoy en día es anecdótico, porque Es hoy chiquitito, sí, es viejo, es es muy legacy. chiquitito. Hoy nosotros, yo creo soy muy un fiel creyente en el tema de las plataformas híbridas. Vos tenés que tener tu tecnología on-premise y tus datos on-premise y lo tenés que manejar on-premise de cierta manera, pero la nube hoy en día es el 50% restante de todo con lo que vos tenés que trabajar. Y es lo que te ofrece ese cambio en el manejo de los datos. Los datos hoy, como vos mencionaste recién, fluyen entre diferentes plataformas. Y nosotros estamos acostumbrados a que fluyan adentro de nuestro data center, acá, Están bueno, me migralo esta máquina encerrados. virtual a la otra, estamos en esta cajita, este es nuestro rack y trabajamos acá. Bueno, hoy no podés pensarlo de esa manera porque lo tenés que orientar a ese otro lado. Y ese otro lado es pensar directamente y puramente en cloud, integrado con tu data center. Eso es lo que cambió y lo que nosotros vimos, y ese flujo de información, que primero era lo tengo acá, lo paso a la nube, eran 2 pasos y nada más, hoy son más pasos. Pero todos esos pasos adicionales que des y que vos configurás una única vez, te van a dejar tranquilo por mucha cantidad de tiempo. Yo creo que eso Totalmente. es fundamental. Vos los datos de la empresa son lo más importante, es el bien más preciado que tiene una compañía. Sin esos datos no puede funcionar. Entonces, mirá qué responsabilidad que nos toca a nosotros, que tenemos que Sí, manejar esos datos y moverlos en todo este abanico de tecnologías. Bueno, si vos tenés las tecnologías bien elegidas y que te respalden y que te den la confiabilidad que te puede dar esos 11 nueve, que me quedó grabada esa palabra de los 11 nueve, es terrible. Son yo muchos creo nuevos. yo creo que con eso, Nico, te olvidaste, porque vos estás tranquilo que tus datos están acá, acá y allá, y sabés quién te lo maneja, que no sos vos, pero sabés quién que te está manejando esa información lo maneja con una tecnología por detrás que te deja más que tranquilo. Así que